descansa sobre dos columnas, no solo en las Escrituras, sino en las Escrituras y en lo que el concilio llamó tradición. Es la autoridad descendida, la fe provista por los apóstoles, el pilar que está a la par de las Escrituras para sustentar la autoridad magisterial de la Iglesia Católica. El decreto de Trento, en este punto de la autoridad, comienza diciendo que la fe de la Iglesia y la práctica de la Iglesia se basan en la enseñanza y predicación de Cristo y los apóstoles. Y esto ha llegado a nosotros en dos formas: la tradición escrita, como es el caso de las Sagradas Escrituras, y las tradiciones orales que se remontan a la época de los apóstoles. El punto de vista católico era que Cristo mismo estableció la estructura de la Iglesia centrado en los obispos. De modo que cuando los obispos afrontaban una disputa acerca de la interpretación de las Escrituras, no podían simplemente decidir cómo les pareciera, sino que debían tomar en cuenta las decisiones de los obispos y concilios que se habían acumulado a través de los siglos. Esa era la tradición, el lente a través del cual los obispos interpretaban las Escrituras. Esta es una posición fundamental que todavía separa la Iglesia de Roma y la mayor parte del mundo protestante. Al confirmar la autoridad de la tradición oral, los obispos del concilio validaron muchas doctrinas y costumbres que no eran bíblicas. En ese decreto del concilio no se mencionó ninguna, pero por las discusiones vertidas sabemos que las tradiciones que les inquietaban a los obispos eran, por ejemplo, el bautismo de los recién nacidos. ¿Dónde se halla eso en la Biblia? Pero era una práctica establecida en la cristiandad. El credo de que Cristo descendió al infierno. No hay nada claro donde se halla eso en el Nuevo Testamento. Y eso de observar domingo no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Y qué del credo del apóstol? Ahora sabemos que no vino desde el tiempo de los apóstoles, aunque los del Concilio de Trento creían que sí. Esos son algunos ejemplos de la tradición que les preocupaban a los del concilio y sentían que no podían optar por basarse únicamente en la Biblia. ¿Cómo entonces pudo haberse cambiado el día de adoración del sábado al domingo? Para los obispos católicos en el Concilio de Trento, la respuesta estaba clara. El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado por el día del Señor. Esto no ha sido hecho por mandato de Cristo, sino por la autoridad de la Iglesia. Ana Bautista es un nombre que hizo hervir la sangre de católicos y protestantes en el siglo XVI. Se aplicaba a quienes no creían en el bautismo de bebés, que era una práctica general entre los cristianos de ese tiempo. Los anabautistas creían que el bautismo era solo para los adultos que comprendían y aceptaban el mensaje del Evangelio. Desde el mismo comienzo del movimiento anabaptista en 1525, tanto las autoridades católicas como protestantes lo consideraban una amenaza al orden civil del Estado. Los anabautistas negaban que la Iglesia y el Estado tuvieran alguna autoridad sobre la conciencia. Enseñaban que el hombre común podía comprender la Biblia por sí mismo, sin necesidad de que la Iglesia se la interpretara. Para los anabautistas, la base de la verdadera religión era la Biblia sola, y la única iglesia verdadera era la de Jesús y los apóstoles, descrita en el Nuevo Testamento. Este parecer era muy distinto de la manera católica de ver las cosas y mucho más radical que el de la mayoría de los protestantes. Los anabaptistas definían su movimiento renovadora como un intento de restaurar la verdadera iglesia basada en las enseñanzas de Cristo, en el Evangelio, en el modelo de la iglesia primitiva, como se describe en el libro de los Hechos. Algunos historiadores consideran que Andrés Bodenstein von Karlstadt fue el precursor del movimiento anabautista. Al comienzo era amigo y colega de Martín Lutero, pero su amistad deterioró debido a diferencias teológicas.
Ambos creían que era necesario usar las Escrituras. Según Lutero, se podía agregar cualquier cosa que no contradijera las Escrituras. Según Karlstadt, no se debía añadir nada a las Sagradas Escrituras. De modo que Lutero aceptaba cualquier cosa que la Biblia no rechazara o prohibiera específicamente. Karlstadt, por su parte, aceptaba solamente lo que la Biblia enseñaba específicamente y nada más. El estudio de la Biblia lo llevó a Karlstadt a aceptar el sábado bíblico y su significado espiritual. Esto es lo que dijo: Guardar el sábado tiene doble objetivo. En obediencia a Dios debemos descansar en paz y orar a Dios en procura de la santidad y esperar recibirla. Este reposo se efectúa cuando el hombre reconoce que la fuente de toda santidad es Cristo y que debemos ser santos como Dios es santo. Cuando habla del sábado, tiene en mente una especie de reposo interno en contraoposición u oposición al reposo externo. Está más interesado en el sábado interno, que significa el descanso de Dios internamente. Podría llamarse una santificación interior. Eso es su mayor interés. El reposo externo debiera ayudar a que se logre ese reposo interno. A diferencia de Karlstadt, Lutero y otros reformadores generalmente concordaban en que el sábado de la Biblia no tenía importancia para los cristianos. En cambio, promovían el domingo, no como reposo, sino como celebración de la resurrección de Cristo. Karlstadt creía que la observancia del domingo era un invento puramente humano. No estaba solo. Dos predicadores anabautistas, Osvaldo Gleit y Andrés Fischer, adoptaron una posición similar. Cuando leyeron la Biblia del principio al fin, no vieron ningún precedente, ninguna autoridad para que este cambio sucediera de la adoración en el día sábado a la adoración en el día domingo. Fue en Silesia, suroeste de Polonia, que Gleit y Fischer comenzaron a predicar y enseñar acerca del sábado del séptimo día. Era una región con muchos anabautistas, y ambos tuvieron mucho éxito, estableciendo grupos de guardadores de sábado. Sus argumentos, lógicos y claros, eran muy convincentes, tales como: los 10 mandamientos son la base de la ley moral. Por tanto, el sábado del cuarto mandamiento es parte de la ley moral que los cristianos deben obedecer. No son 8 ni 9 mandamientos, decían, sino 10. No podemos decir que hay que obedecer algunos de ellos e ignorar otros. También aseveraban que el mismo Jesús guardó el sábado. Los apóstoles y los padres de la iglesia enseñaron la observancia del sábado del séptimo día. Fueron el Papa Víctor y el emperador Constantino quienes introdujeron a la iglesia el culto en domingo. Por otra parte, el mismo Dios estableció el culto en sábado. Debemos guardar el sábado, decían ellos, por amor a Dios. Ni Gleit ni Fischer morirían de muerte natural. Gleit terminó arrestado, llevado a Viena, encarcelado, torturado y por fin ahogado en el Danubio, un destino típico para un anabautista. La historia de Fischer es un poco distinta. En 1529, Andrés Fischer y su esposa estuvieron en Eslovaquia predicando entre los mineros, por lo que fueron arrestados y llevados al castillo de Chichua, donde, habiendo sido arrestados en mayo, se los mantuvo en una mazmorra hasta